Espero que estén bien. Muchas gracias una vez más por acompañarme en este tiempo, en esta noche especial. Bueno, buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estén viendo y en el horario en el que nos estén viendo a esta hora. Gracias por acompañarme y por darme la valiosísima oportunidad de dirigirme a ustedes a esta hora y en este tiempo. Bueno, quiero hacer el análisis que acostumbro a realizar. Lo quería hacer el día sábado, pero me fue imposible por algunas situaciones, ¿no? El horario del sábado es que había escogido para hacer estos análisis. Sin embargo, nunca es tarde para volver y dirigirme a ustedes y acompañarles en este tiempo. Quiero hablar o hacer un análisis de lo que me parece a mí resulta muy peligroso en torno al tema de la interpretación bíblica. Ustedes saben, ¿no? La interpretación bíblica o la hermenéutica. Yo considero que la hermenéutica, y por ahí también la homilética, que es la predicación, la hermenéutica es la interpretación bíblica y es una de las ramas de la teología, ¿no? El estudio de las cosas de Dios. Y estimo que dentro de todas esas ramas y todas esas ciencias, por llamarlos de alguna forma, que conforman la teología, la hermenéutica viene siendo la ciencia exacta, ¿no? La ciencia exacta, o debe ser la ciencia exacta, así como las matemáticas son las ciencias exactas, ¿verdad? Así decimos en la escuela, en el colegio, en la universidad incluso, ¿no? Las matemáticas son las ciencias exactas. Ahí 1 más 1 es 2 y punto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en teología podríamos decir que la interpretación puede llegar a ser considerada también de esa forma, la exactitud de la interpretación bíblica. Y cuando nosotros no interpretamos bien porque no seguimos las reglas hermenéuticas, podemos caer en errores doctrinales, ¿no? Podemos caer en exageraciones o en distorsiones de una verdad bíblica. Y esto puede hacerse de forma voluntaria o de forma involuntaria también, como no, también de forma involuntaria. Y me quiero referir en esta ocasión de nuevo al tema de Dante Gebel. Había hecho yo un escrito hace poco con el título de Templo Latría, ¿no? Y es que estamos inmersos en ese tema, ¿no? Particularmente, estamos inmersos en el tema de la pandemia, de la cuarentena que obligadamente hemos tenido nosotros que enfrentar y que asumir por disposiciones gubernamentales, disposiciones sanitarias. Pero Dante, hace unos días atrás, recordemos, lanzó su famoso mensaje, deja ir a mi pueblo. Y ahora último también ha hecho unas declaraciones que son, me parece peligrosas, ¿no? Muy peligrosas. ¿Por qué? Porque están de una u otra manera incentivando al pueblo, sobre todo al pueblo cristiano, que es, con las disculpas del caso, pero muchas veces parte del pueblo cristiano es muy vulnerable, ¿verdad? Muy susceptible a ciertas cosas, las confunde, las saca del contexto bíblico y las interpreta mal, lamentablemente, y puede traer esto graves consecuencias, ¿no? Hay mucha gente que está pensando hoy en día que estas restricciones o estos protocolos que están asumiendo las autoridades sanitarias en los países es una especie de persecución para la Iglesia. Yo no veo tal persecución, no la veo, porque el hecho de que me digan, bueno, vas al templo, pero vas a seguir estas normas de salubridad o normas sanitarias, más bien, ¿cuál es la persecución allí? No entiendo cuál es la persecución. No se me está diciendo que yo no puedo predicar el Evangelio en las calles. No se me está diciendo que no puedo predicar el Evangelio en el templo o en la iglesia, como dicen algunos. No se me está prohibiendo predicar a través de los medios digitales o los medios convencionales, radio, televisión, prensa escrita y los medios digitales, las redes sociales, la internet en términos generales. No hay tal persecución. Entonces, sin embargo, parece ser que Dante está tomando esta
tendencia, ¿no? Y él mismo se ha hecho tendencia, definitivamente se ha hecho tendencia porque tiene muchos seguidores, Dante. Ojo, quiero aclarar un asunto muy particular al respecto. Yo considero que Dante Gebel es un buen tipo, es un tipo muy simpático realmente, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros nos divertimos con las cosas que dice y detrás de lo que dice muchas cosas son verdad, ¿no? Son positivas, son reflexivas. Yo en mis programas de radio, incluso también acá en los que tengo en las redes sociales, he utilizado muchos segmentos de Dante Gebel. Los monólogos son excepcionales, ¿no? Cuando trata esos temas y son tan hilarantes sus chistes y me hace pasar un buen tiempo, realmente, muy buen tiempo, buen tipo realmente Dante, ¿no? Lo que está haciendo también con su iglesia de ir y ayudar a mucha gente en necesidad en los actuales momentos allá en el lugar donde él tiene su iglesia, me parece una cosa loable, fantástica, ¿no? Pero yo quiero recordarles a mis amigos que muchas veces me han criticado mis comentarios que he hecho al respecto de lo que Dante ha publicado y ha dicho. Dante Gebel es un ser humano. Sí, es un ser humano, es un tipo excepcional, es un buen comunicador, como él sabe hacerlo, ¿verdad? Tiene su programa de televisión, en redes, etcétera. Pero es un ser humano y como tal es un ser dado a cometer errores, como cualquiera de nosotros. Y errores en el plano, sí, de lo doctrinal, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, porque de pronto nosotros estamos defendiendo tanto a un personaje que nos olvidamos de cosas más esenciales y nos olvidamos incluso de reconocer los errores que ese personaje está cometiendo. A ver, yo he respetado y considerado a muchos pastores amigos, ¿no? A grandes comunicadores. Puedo pensar en Scofield, por ejemplo, ¿no? La Biblia Scofield, de estudio Scofield. Me parece que es excepcional, una Biblia que tiene unos detalles para estudiar, ¿verdad? Excepcionales. Pero yo discrepo en algunos asuntos con Scofield. Puedo discrepar, creo que es un error, ¿no? Pensando en algo más cercano a nosotros, a nuestra realidad ecuatoriana, el pastor Miguel Ecaro Tovar, que ya está en la presencia del Señor. Excepcional maestro de la Biblia y predicador. Pero yo tenía algunos detalles que yo no compartía con el pastor, ¿no? Las discutíamos a veces, él me daba sus puntos de vista y yo lo hacía también. Y puedo pensar en otros nombres, ¿no? Está John MacArthur, por ejemplo, ¿no? Es un expositor espectacular de la palabra de Dios. Hay algunas cosas que no comparto. Sugel Michelén, él es amilenialista, ¿verdad? Yo soy premilenialista. Tenemos nuestras diferencias, porque somos seres humanos, tenemos esa característica, ¿no? de ser propensos al error. Entonces, no quiere decir que porque Scofield no comparta o yo no comparta sus criterios, o con el pastor Lecaro, o con cualquier otro pastor, yo no comparta sus criterios, ya estoy hablando mal de ese pastor. Yo no estoy hablando mal. Eso no es hablar mal, es discrepar en torno a un tema doctrinal. Ahora, sí me parece que lo que Dante está haciendo ya está pasando a un nivel peligroso, porque mucha gente que es su seguidora, ¿verdad? Está encauzándose en lo que él llama la resistencia. Y resistencia quiere decir, en este caso, que no van a someterse a lo que son las leyes terrenales y a las disposiciones sanitarias que se están dando. Y eso, mis estimados amigos y hermanos, es peligroso. Es peligroso. Por eso digo que esa hermenéutica es peligrosa, ¿no? Y vamos a intentar esta noche, este momento, a descifrar, ¿no? ¿Por qué es que sostenemos que es peligroso interpretar de esa manera? Hay un video que recorre en redes sociales a propósito y que lo hizo la página Mundo Cristiano, donde se destaca pues algunas cosas que Dante ha dicho. Así que vamos a ir, ¿qué les parece? Poco a poco desglosando algunas cosas que Dante ha dicho y que, por cierto, mucha gente se lo está tomando a pecho. Una cosa muy interesante, antes de que se me olvide. Dante Gebel todavía no abre su templo, no abre su iglesia, no la abre, no tiene cultos
en su templo. Él ha dicho, o vamos todos o no vamos ninguno. Pero lamentablemente hay muchos de sus seguidores que quieren irse, ¿no?, al templo, o ya lo abrieron y ya están teniendo sus reuniones. Bueno, allí no entiendo esa parte, porque su insigne líder, en este caso, pues no está abriendo el templo, pero hay muchos que sí lo están haciendo. Tenga cuidado con aquello. Veamos este video de Mundo Cristiano. Pero para el pastor Dante Gebel no lo es del todo. En uno de sus sermones expuso su crítica y le envió un fuerte mensaje al gobernador de California. Ningún jefe de Estado te va a pedir que te quedes en casa para evitar casi 15 millones de muertes. En la misma temporada que ustedes vieron las muertes que produjo, sin desmerecer, el COVID-19. Y por eso lo voy a decir otra vez, mis convicciones no están en venta. Así comenzó su sermón el pastor Dante Gebel, luego de mostrar una estadística en la que comparaba el número de muertes por abortos con el del COVID-19. En esa misma línea, Gebel dio una dura crítica a las directrices del estado de California, donde se ubica su congregación River Arena, para la reapertura de las iglesias por la pandemia. Nadie me va a decir, abran los templos, pero no vayan muy lejos. Nadie. Ningún faraón me va a decir, abran los templos, pero no se vayan muy lejos. El Estado no tiene autoridad para despojarnos de nuestro llamado, pastores. El Estado no puede despojarnos de la función pastoral. Debemos perder el miedo y regresar al llamado original. Después de todo, es el único llamado que tenemos. Para el pastor argentino, los lineamientos que están pidiendo muchos gobiernos contradice el concepto de la iglesia. Nunca se nos fue dado un plan B, ¿o sí? Porque yo no lo tengo. Esto que quieren abrir no es iglesia. Este no es el concepto de iglesia y nunca lo será. No podemos abrir los templos aconsejados. Bueno, ahí está una primera parte, ¿no?, de este video. Vamos a pausarlo ahí para ir explicando un poquito. Primero, lo que dice Dante, o lo que decía, ¿no?, hace 3 domingos atrás, me parece, cuando lanzó este famoso mensaje, deja ir a mi pueblo. Estaba usando Dante Gebel el pasaje de Éxodo 7, donde el siervo de Dios, Moisés, va delante del faraón a pedirle algo. Deja salir libre a mi pueblo. No es una cosa distinta a deja ir a mi pueblo al templo a adorar, ¿no? El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y por supuesto que Faraón no quería, pues, ¿no?, que ellos vayan a adorar. Faraón primero no quería dejarlos ir, luego comenzó a negociar. Yo tengo un estudio, un mensaje al respecto de eso, pero le doy otra aplicación, por cierto, ¿no? No quería que salgan todos y, por último, no quería que saquen su ganado, hasta que, bueno, Dios vino con las plagas, ¿verdad? Y finalmente Faraón dijo, váyanse de aquí. Pero acá el caso es diferente, amigos. Acá nadie nos está impidiendo salir de la esclavitud. No estamos saliendo de la esclavitud. No se trata de la esclavitud. Se trata de no ir al templo a congregar demasiada gente para adorar a Dios. Nosotros tenemos alternativas al respecto, ¿verdad? Lo hacemos en casa. Y como me decía un pastor amigo el día de hoy, Dios está utilizando este tiempo para hacernos volver a casa y tener nuestro tiempo devocional, ¿verdad? Nuestros cultos. No sé cuántos de ustedes hayan experimentado eso en sus familias, ¿no? Que este tiempo ha servido de una u otra manera para que la familia vuelva a reunirse en torno a la palabra del Señor. Me parece excepcional eso realmente, ¿no? Entonces, no es una prohibición en torno a eso. Lo que quieren las autoridades sanitarias es evitar el contagio y la propagación del COVID-19, del virus. ¿Qué pasará? Yo, si quisiera realmente, y si pudiera, ¿no?, me iría al futuro, ¿no? ¿Qué pasará cuando ya esto, Dios mediante, termine? Y todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha especulado,
todas estas teorías de conspiración, incluso, que se han dicho, de que el gobierno, de que la OMS, que la CIA, que la Rusia, bueno, tantas cosas que se inventan por allí, son los que quieren que no vayamos al templo. ¿Qué pasará cuando ya pase eso y podamos ir todos a nuestros templos? Dígame usted, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaría esa situación? Nosotros debemos estar pendientes de que realmente este tiempo pase, ¿no? Pase y volvamos a nuestros templos. Repito que el texto bíblico que usa Dante para hablar de deja ir a mi pueblo no tiene nada que ver con esto. No cuadra. Yo sé que sí, usted de pronto puede decir, pero mire, se puede hacer la comparación, pero esa no es una correcta interpretación bíblica. Por eso dije, la hermenéutica es la ciencia exacta de la teología. Usted no puede interpretar pasándose por alto las normas de la hermenéutica o de la interpretación bíblica. No puede usted sostener una doctrina o dar una enseñanza en torno a algo que realmente la Biblia no está diciendo. Ya vamos a ver lo que significa la forma de interpretación alegórica. Porque realmente lo que necesitamos nosotros es interpretar la Biblia y predicar la Biblia textualmente, expositivamente, exponer lo que sí dice ese pasaje bíblico, no lo que nosotros pudiéramos forzar a un texto bíblico para que diga lo que nosotros queremos que diga. Sigamos escuchando a Dante y otras cosas que él dijo en su mensaje. Ningún bufete de abogados me dirá cómo tenemos que abrir las iglesias. Goebbels comparó el juramento que realizan los profesionales de la salud sobre atender a cualquier persona sin discriminación alguna con el servicio de las iglesias. Imagínate los que recibimos un llamado claro de Dios y no de una simple, sencilla carrera universitaria, comparado con un llamado de Dios. Nadie me puede decir, abre los templos, pero no vayas muy lejos. No dejes entrar a los enfermos. Mídele la temperatura y si crees que puedes contagiar al resto, lo mandas de nuevo a casa. No pueden impedirme que imponga las manos, que los unja con aceite, basado en la prudencia. Ya fuimos prudentes, yo ya fui prudente. Desde este púlpito llamé a la prudencia cuando nos pidieron que nos encerráramos para que bajara la curva del contagio. El predicador... Bueno, al respecto de este tema, nuestra amiga Rebeca Carrasco me escribió, no tengo el gusto de conocerla personalmente, me parece, pero en una de mis publicaciones comentó algo importante, algo muy interesante, porque estamos, recuerden, inmersos en que si vamos o no vamos al templo, ¿no? Ella hizo una comparación que me pareció muy, muy interesante. ¿Qué pasaría si nosotros, teniendo esta misma mentalidad de deja ir a mi pueblo, déjame libre, enviamos a nuestros hijos a las escuelas en esta condición? ¿Usted lo haría? ¿Usted enviaría a sus hijos a la escuela en estas condiciones? ¿Qué le parece? Dios lo va a cuidar, dicen algunos, ¿no? Alguien contestó por allí que no es lo mismo, porque en la escuela no todos son cristianos, son mundanos, pero en la iglesia sí somos cristianos, entonces Dios sí nos va a cuidar. Por favor, no es correcto pensar de esa forma, no es correcto. Alguien también escribió por allí que la Biblia dice que no lo que entra es lo que contamina al hombre, sino que lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Entonces el COVID no me va a contaminar, dice el hermano, ¿no?, que comentó algo por allí. Bendito, forma tan extraña de interpretar las cosas e interpretar también de ese pasaje bíblico. No me parece correcto, ¿no? No me parece correcto. Pero es un buen punto lo que escribió Rebeca, ¿no? Tomemos ese ejemplo. Yo en lo personal, en esta situación que estamos pasando en este momento, yo rotundamente envío a mis hijas a la escuela. No las envío. Porque yo sé a lo que se están exponiendo. Ahora, traiga esa misma mentalidad al tema de ir a un lugar donde se aglomera gente, como suele ser el templo, ¿verdad? Y bueno, por último, si usted va a ir a su templo, tome las medidas, para eso es el protocolo.
Mire que ni siquiera el gobierno dice no vayan al templo. No, dice observen tales cosas. Eso es todo. Hoy hubo una reunión con la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana y el ministro encargado del COE Nacional. Allí se estuvo explicando, ¿verdad?, que no se trata de una medida persuasiva, disuasiva. Es una medida que busca el bienestar de todos. Seamos, por favor, un poquito más abiertos a esa mentalidad. Yo sé que de pronto hay quienes interpretan que es una necesidad volver al templo. Y sí, por cierto, ¿no? ¿Cuánto no quisiéramos? El día sábado estuvimos nosotros en el templo donde soy miembro, en la iglesia donde soy miembro, y sí, pues no recordamos cuando estábamos ahí con los hermanos, fuimos a un aire libre, pero nada más, ¿no? Nada más. Pero no podemos, todavía no se puede. Estimados amigos, todavía no se puede. Yo no sé, el pueblo evangélico es bien conflictivo, ¿no? Porque, mire, hay otros grupos, yo no he escuchado nada de las iglesias católicas, de otros grupos religiosos como los Testigos de Jehová, mormones, adventistas, nada. Pero los evangélicos estamos allí, estimados amigos, peleando, ¿no?, contra estas normas. No alcanzo a entender realmente cuál es la situación. Tal vez, claro, usted me puede decir, no haga la comparación, pero usted me dice, no, es que nosotros sí somos el pueblo de Dios. Correcto, usted es el pueblo de Dios, pero por favor sea consciente con lo que está pasando. Pero volvamos al tema de Dante y su interpretación. De nueva normalidad para realizar un culto, dando la advertencia de que eso no va a cambiar. Alguien tiene que cuestionar lo indefinido. O esto será la nueva normalidad para siempre, se los aseguro. O lo cuestionamos ahora o va a ser la nueva normalidad. No me digan esto va a cambiar, porque no va a cambiar. La nueva normalidad no nos permitirá ser la iglesia que Dios nos mandó a ser. Y el que cree que es por ahora, para cuando se dé cuenta que fue timado, será demasiado tarde para reaccionar. Y si los 15... Dante, ¿y si cambia? ¿Y si cambia? ¿Y si Dios mediante, como estamos orando, ¿verdad?, que se acabe esta pandemia, ya no va a ser la nueva normalidad o modalidad, normalidad, ¿no? No podemos nosotros definir que esto no va a cambiar y que se nos está haciendo un truco, una artimaña por allí para que ya no volvamos al templo. Pero, a ver, iba a decir en qué cabeza, ¿no? Pero bueno, puede sonar un poco grosero eso. Pero, a ver, lo que se está prohibiendo es que personas vulnerables no vayan al templo. Que no vayan. Y es lógico, son personas más propensas a contagiarse, a enfermarse. Los niños son nuestro tesoro. A los niños no los podemos exponer. ¿Qué está pasando en algunas iglesias? ¿Qué estamos haciendo? Les estamos dando su escuelita dominical vía Zoom, por medios digitales. Ahí los tenemos educando. Y está funcionando. Como me decía el día de hoy un pastor amigo, ¿no? Se ha dado cuenta de que ahora está llegando a más gente. Y es verdad. En la iglesia donde yo acudo, yo asisto, yo soy a cargo del estudio bíblico del miércoles y honestamente le digo, tengo más audiencia ahora que cuando íbamos al templo. La gente se reúne a escuchar la palabra de Dios y a orar y hay un mayor número de asistencia. Entonces, si esto pasa, repito, y Dante dice que no, que nos están haciendo una trampa, y cuando pase, ¿te vas a retractar, Dante? ¿Se van a retractar realmente todos aquellos que están diciendo y están sosteniendo semejante cosa? A propósito, hoy le escribí a Dante. Yo creo que entre los miles de comentarios que le llegan, no sé si le habrá llegado o habrá leído el mío, pero yo le escribí, yo le dije que está cometiendo un error que puede convertirse en un peligro, ¿no? Porque está motivando a mucha gente. Yo sí me doy cuenta de que hay mucha gente que lo defiende a capa y espada, y está bien, ¿no? Es su líder, su comandante en jefe, de pronto, como dicen algunos por allí, es su tendencia, ¿verdad? Pero cuidado, a alguien pensando en que por no obedecer la ley y obedecer a Dios, se exponga o exponga a su familia o exponga a toda una iglesia. Hay que tener mucho cuidado con aquello. No me exigieron que cambie mi manera de servir a Dios, no lo hará una pandemia con 2% de mortalidad.
La iglesia no puede entregar su autoridad y acobardarse, no ahora. Además, hizo referencia a lo vivido por el pueblo de Israel cuando ocurrieron las plagas y el faraón quiso detenerlos, haciendo referencia específica a lo que dice Éxodo 10:8, en cuanto a no separar las familias. Según Gebel, les están diciendo los pastores que los niños no podrán ingresar a las iglesias en la nueva normalidad. Señor, yo como pastor no estoy dispuesto a dividir la familia, ni ahora, ni por un tiempo indefinido, ni a ver qué pasa después. No. Ninguna gestión demócrata que abre las clínicas de aborto y las considera esenciales, que considera que las licorerías son esenciales, me va a intimidar a que deje los niños en sus casas, porque dejar a los niños afuera es también dejar a sus madres en sus casas o sus padres, porque esos niños... Dividiendo a la familia, porque no van los niños a la iglesia. Eso es dividir una familia, porque no van al templo. No, se divide a la familia de otra manera, pero no por dejar de ir por este tiempo al templo. Segura que les estarían prohibiendo a los pastores el ingreso de adultos mayores en los templos, algo que él critica y asegura que no negocia con terroristas. Abriré todos o nadie. Yo tampoco negocio con terroristas. Y no quiero que me malentiendas, no estoy diciendo que abriré las puertas y no me importa nada, las regulaciones, porque luego siempre hay un miedoso que escucha lo que quiere escuchar. Así que si estás muerto de miedo, podrías mirar otro mensaje ahora mismo. Dije que no lo haré bajo las condiciones del faraón. No voy a abrir sin que me importe nada. Pero no lo haré bajo las condiciones que me pone el gobierno o la Organización Mundial de la Salud. Hay cosas que no le competen al César y él no tendrá las llaves de un reino para el cual no está capacitado para gobernar. Lo siento, pero este reino te supera, César. Y este reino está muy por encima de tu paga. Finalmente, Gebel se tomó unos minutos para enviarle el siguiente mensaje al gobernador del estado de California. Así que le diré al gobernador de California, Mr. Gavin Christopher Newsom, así es como va a funcionar esto, de ahora en más. En el reino de Dios hay una cadena de mando. Bueno, el mensaje es fuerte, ¿no? Para las autoridades, para el gobernador de California, entiendo, ¿no? Sí, el gobernador de California. Lo compara con Faraón, luego lo compara con el César. Bueno, son figuras que utiliza Dante. Dante es un buen tipo, realmente, ¿no? Pero hermenéuticamente hablando, lo que él dice no me parece que sea acertado, ¿no? No me parece que sea acertado. Repito, son circunstancias totalmente distintas. Ahora, lo último que acaba de compartir Dante es bien interesante también, ¿no? En su red social. Y justo por este comentario que él hizo el día de hoy, este post, esta publicación, es que yo le escribí. Vea usted lo que él dice. Dice, y si perezco, que perezca, aun si Dios no nos salva, o Esther y Daniel versión pandemia. Bueno, él se refiere con este escrito lo que supuestamente sería una comparación de tiempos, viviendo nosotros en la pandemia, y la comparación entre la reina Esther y nosotros, la reina Esther. Ahora, la reina Esther, recordemos, llegó al trono, pero había esa amenaza, ¿no?, contra el pueblo judío, así que su tío, Mardoqueo, le manda a decir, tienes que ayudarnos. Tienes que ayudarnos porque estamos bajo esta amenaza, Entonces, ¿qué sucede? Que la chica no quería, pues no quería ir. ¿Por qué? Porque había una ley que ni la reina podía vulnerar esa ley de presentarse ante el rey, ¿verdad? No podía acercarse ante el rey Asuero en este caso. No podía ella presentarse así nomás y ir como que sin nada. No, acuérdense que ya había habido un problema anterior de una reina que no quiso obedecer y terminó siendo destronada. Y ella dijo, bueno, aunque la ley dice que nadie puede presentarse ante el rey, yo me voy a presentar de todas maneras. Así que oren por mí. Ustedes saben la historia, ¿verdad?
Pero eso no tiene nada que ver con este tema de la pandemia, nada que ver, en lo absoluto. En lo absoluto, no tiene absolutamente nada que ver con este tema de la pandemia. Y Dante sigue publicando más, ¿no? Ahí en su publicación. También dice a Mardoqueo: ahora hay que ser muy prudentes y permanecer callados. Yo me quedo en casa, no pienso hacer nada que vaya en contra de la ley. Aparte, ningún servicio a Dios es más importante que mi vida. ¿Te imaginas lo que sería la iglesia de Cristo si dijéramos: no tenemos miedo, y si tenemos que morir sirviendo a Dios, muramos, aun si Dios no nos salva? Es la pregunta que hace Dante Gebel. Y luego también utiliza él el ejemplo de estos tres jóvenes amigos de Daniel, ¿no? Cuando no quisieron ellos postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, y el castigo era ser echados en el horno, ¿verdad? Bueno, ahorita, amigos, a ninguno de nosotros se nos está obligando a postrarnos ante una imagen. Y yo digo una cosa, ¿no? Y ahí sí yo, pues, le digo muy abiertamente, ¿no? Si a mí se me obligara a postrarme ante una imagen, pues yo no me voy a postrar, Dios mediante, que Dios me ayude, pero no me voy a postrar, porque ahí sí, pues no, pues. Pero ahora no se nos está obligando a postrarnos ante ninguna imagen. No podemos tomar pasajes bíblicos e intentar nosotros que esos pasajes digan lo que nosotros queremos que digan. Esa es la hermenéutica peligrosa. Y gente que se ciega ante la interpretación bíblica. Mire, cuando usted escuche predicar, si ve que se utiliza la Biblia como una alegoría o como el método espiritualizado nada más, donde no se respeta el contexto bíblico, no se respeta lo que dice literal, gramatical, históricamente ese pasaje bíblico, o sea, no se hace una exposición o no se hace una interpretación expositiva de lo que está diciendo ese texto bíblico, usted está perdiendo su tiempo. Porque realmente ese mensaje no está diciendo lo que la Biblia dice, ese pasaje bíblico dice. Veamos lo que significa la interpretación alegórica de la Biblia, o lo que yo llamo el método espiritualizado, ¿no? O sea, se espiritualizan las cosas sobre medida y se cometen estos errores graves, ¿no? Dice el texto, el manual de interpretación o de hermenéutica, hablando de los métodos alegóricos: esta manera de ver el texto viene de los griegos. Ojo con ese detalle. Por la crisis filosófica que enfrentaron los griegos al tratar de entender sus mitologías, vieron en la literatura explicaciones más allá de lo que el texto mismo decía. Es decir, ustedes saben lo que es la mitología griega, ¿no? Ellos creen en Zeus, en Mercurio, en Júpiter, Afrodita, lo que sea, ¿no? Entonces, semejante cuestión falsa, porque es inventada por los hombres, fue inventada por los griegos, tuvo su respaldo en la literatura que se escribió entonces, y se comenzaron a hacer, y ahí vienen pues las famosas obras, ¿no?, de Homero, ¿no?, la Odisea y todo esto, y Jasón y los argonautas y todo lo demás, ¿verdad? ¿Para qué? Para respaldar lo que realmente su religión decía. O sea, se inventaron historias, y son famosas historias en la literatura, que no son ciertas, pero sin embargo, para muchos eso tiene peso, ¿verdad? Tiene peso, sobre todo para los griegos de aquella época. Sigamos. En torno al tema de la definición de la interpretación alegórica, busca en el texto bíblico un sentido más profundo y oculto, más allá del sentido obvio o literal del texto bíblico. Por eso asigna a personajes, objetos, eventos y otros detalles un significado espiritual que no está relacionado con el significado literal del autor original. ¿Se da cuenta? Esa es la forma, podríamos nosotros decir, la forma alegórica de interpretar un pasaje bíblico. No es correcto hacer una alegoría de un pasaje bíblico y decir que eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, lo que hizo Dante, ¿no? Toma Éxodo 7 y hasta el capítulo 10, deja ir a mi pueblo,
Pero no estamos hablando de que se nos está impidiendo salir de la esclavitud. Eso lo dijo Moisés porque Faraón no dejaba salir al pueblo de Israel de su esclavitud. Y ahí vinieron las plagas. Entonces, no tome usted ese pasaje bíblico para hacer una alegoría y aplicarla ahorita al hecho de que no nos están dejando, y eso ni siquiera es cierto, que no nos están dejando ir a los templos. Sí nos están dejando. Hay normas para que vayamos, eso sí. Usted dice, pero es que hay mucha gente que viene al templo y nos dicen que solamente lleguemos a un aforo del 30%. Bueno, haga varias reuniones, pues, o varios cultos, y que vayan todos, ¿no? Organícese, que sí se puede hacer. Ahora, el caso de la reina Esther también está alegorizando allí. Está alegorizando, realmente esa es una situación totalmente distinta a la que vivimos hoy. ¿Y qué decir de los amigos de Daniel? Otro pasaje que muchos están utilizando, ¿no? Hechos capítulo 5, cuando dice, obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres. En ese texto bíblico se les estaba prohibiendo predicar a los apóstoles. Predicar el evangelio. Y amigos, si nos prohíben predicar el evangelio, allí sí tenemos nosotros que decir, no pues, si incluso la misma constitución de nuestro país dice que hay libertad de culto, ¿cómo nos van a impedir? Hay países donde sí pasa, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Países donde sí pasa, que se les prohíbe la predicación del evangelio. Pero eso es otra cosa. Acá no. Gracias a Dios que tenemos libertad de culto, libertad de expresión para predicar. Nadie nos está impidiendo eso. Pero el problema es la forma de interpretación alegórica. Volvamos. Veamos lo que dice este texto. La alegoría no niega necesariamente lo literal, pero a partir del texto cree ver detalles más profundos reservados para mentes más sensibles. J. Martínez describe la alegoría como una ficción mediante la cual una cosa representa o simboliza otra distinta. Eso es. Sí, exactamente eso es. Se está utilizando un pasaje bíblico, pero para hablar de otra cosa totalmente distinta que no viene al caso. No viene al caso. Y por último, ¿cuál es el riesgo de esta metodología de interpretación? Al igual que la anterior, es que generalmente presenta principios bíblicos quizá válidos, ¿no? Como el hecho de decir, no, o sea, primero obedecemos a Dios antes que los hombres. Quizá válidos y sinceros, pero que no hayan su base en el texto que se está usando. No hay base para utilizar ese texto bíblico. Un peligro observado innumerables veces es la manipulación del texto bíblico para apoyar los propios perjuicios. Vea usted, en verdad, se está manipulando allí el pasaje bíblico, se lo manipula para que diga algo que nosotros estamos sosteniendo. Pero eso no está diciendo el pasaje bíblico. Y veamos una tercera definición. ¿Cuáles son las debilidades de este método? Dice aquí, es tan subjetivo que sirve más para imponer las propias ideas del intérprete sobre el texto que para sacar su verdadero significado. Ojo con eso, ¿no? A veces usamos el término exégesis, ¿no? La exégesis bíblica es sacar lo que del texto obtenemos, todo lo que el texto nos ofrece. Pero existe la eisegesis, que es meterle cosas al texto para que diga otra cosa que nosotros queremos que diga. Eso es incorrecto. Veamos más. Es peligroso este método porque proyecta el concepto erróneo de que la Biblia es un enigma lleno de significados ocultos y sentidos detrás del sentido obvio y literal, el original sentido. Así, restando el valor del significado histórico y gramático de la Biblia. La maldición o el error del método alegórico es que oscurece el verdadero significado de la palabra de Dios. Se oscurece. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Y por eso decía que Dante es un buen tipo, pero Dante es un ser humano y por ende comete errores. ¿Cuántos de nosotros, cuando empezamos nuestra carrera en la predicación, cuando éramos estudiantes del seminario, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no cometimos ese error? Sí, yo lo cometí. Yo recuerdo tanto a
a uno de mis profesores, ¿no? Cuando me escuchó predicar en una iglesia y me dijo, en verdad, ese pasaje bíblico dice eso que tú acabas de mencionar. Y luego me dijo, no, mira, este texto bíblico dice otra cosa diferente a lo que tú acabas de mencionar. Creo que hemos cometido ese error. Y es que sí podemos cometer errores. Y yo le doy gracias a Dios por ese profesor que me hizo entender esa situación, ¿no? Para no espiritualizar, para no hacer una alegoría, inventarme una historia que realmente no encaja en lo que el texto bíblico dice. Bueno, he hecho esta exposición, repito, hablando de las facultades o de los atributos positivos de Dante, ¿no? Un gran tipo, un gran amigo, un gran siervo de Dios, yo lo considero así, pero se está equivocando. Con esta interpretación se está equivocando y peligrosamente, porque yo veo que hay esa disposición en muchos pastores incluso, decir, no, el protocolo del COE nacional es algo del diablo, ¿no? Nos quieren impedir llegar al templo. Amigos, por favor, la iglesia no es necesariamente el templo. La iglesia puede seguir evangelizando, lo está haciendo a través de medios digitales. Si de pronto hay pastores que no saben cómo hacerlo, pues aprendan, ¿no? Busquen la forma. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede cuidar a la Grey también con los medios digitales. Claro, no va a ser lo mismo a lo que hemos estado acostumbrados, pero es lo que tenemos ahora. Y cuando esto pase, Dios mediante, si Dios nos da esa oportunidad, volveremos a los templos. Allí sí, cómo no, el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Estaremos alegres. Yo creo, ¿no?, que uno de los cantos que hemos de interpretar cuando ya estemos todos, ¿verdad?, de nuevo en los templos, es ese canto de Danilo Montero que dice, me gusta estar en tu casa. Prefiero estar en los atrios 1000 días antes que 1000 fuera, o un día fuera de tu casa. Hermosos cantos, ¿no? Y hermosa verdad bíblica. ¿Cuánto nosotros queremos volver a estar de nuevo congregados con la iglesia? Pero por el momento no se puede. Seamos pacientes. Estemos orando para que esto pase. Y mientras tanto, lo que tenemos a nuestro alcance, disfrutémoslo, explotémoslo todavía mucho más. Repito, Dante, con todo lo que ha dicho, sin embargo, él ha sido muy firme, ¿no?, al decir o todos o ninguno, y ha cerrado el templo. Nadie va al templo, ¿no? Pero acá algunos de los que le dan la razón a Dante, sin embargo, ya están haciendo lo contrario, ¿no? Están yéndose nomás al templo. Entonces ahí como que no hay una buena reciprocidad en torno a estos temas. Bueno, era lo que tenía que decirles, estimados amigos. Nos falta todavía aprender mucho, en verdad. Repito, ¿no? Hay una canción de Marcos Vidal que se llama Cristianos, ¿no? No creo que es esa, pero bueno, habla de que somos cabeza dura, los cristianos, somos cabeza dura, ¿no? Que cometemos tantos errores y tenemos tantas cosas, mas sin embargo hemos creído, ¿no? Eso nos hace un pueblo especial, hemos creído en el Señor. Nos toca todavía discutir, en buenos términos, eso sí, no pelear, ¿verdad? No insultar, no agredir, en buenos términos, sobre estos temas y tantos temas que hemos venido tratando y que Dios quiera pues nos dé la oportunidad al Señor de seguirlos tratando. Mientras tanto, mi recomendación, sobre todo, ¿no?, y con esto quiero ir terminando ya, sobre este protocolo que el COE ha establecido. Si usted quiere regresar a su iglesia, si usted tiene cómo hacerlo, va a ser porque va a poder respetar el protocolo. Hágalo y va a ver los resultados, ¿no? Yo he visto algunas iglesias que ya lo están haciendo, cuando, bueno, todavía no había el permiso necesario, pero ya lo están haciendo y están intentando acoplarse al protocolo. Está la libertad para hacerlo, ¿no? Siguiendo estos lineamientos, ¿no? No metamos en problemas con la autoridad, por favor. El Señor nos manda a ser respetuosos de las autoridades terrenales. Así lo dice la palabra del Señor. Mientras tanto, sigamos adelante. Que Dios les bendiga, les guarde a todos y cada uno de ustedes. Felicidades.